puertas a alabar al Señor. Abrimos nuestras puertas a adorar al Señor, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos. Es que venimos a adorar al Señor. Abrimos nuestras puertas a alabar al Señor. Abrimos nuestras puertas a adorar al Señor, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos. Es que venimos a adorar al Señor, venimos a adorar al Señor. Sábado Santo, día de gozo y de reposo que Él santificó. Sábado Santo, día de gozo y de reposo que Él santificó. Abrimos nuestras puertas a alabar al Señor. Abrimos nuestras puertas a adorar al Señor, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos. Es que venimos a adorar al Señor, venimos a adorar al Señor, venimos a adorar al Señor. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia. Les estamos saludando y extendiéndoles una amigable bienvenida para que en este momento que vamos a orar, vamos a leer la Biblia, nos sintamos en armonía, en comunión los unos con los otros, y que el Espíritu Santo pueda realizar su obra de santidad, de crecimiento a nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene el reto de crecer diariamente acercándonos a Dios. Nuestra fe se agiganta. Si en algún momento dejamos de comer físicamente, el organismo está expuesto a virus, a enfermedades, diferente a aquel que consume buena comida, buena alimentación, se mantiene vigoroso, estable, saludable. De la misma forma, el conocimiento de Dios, el estudio de la Biblia, la oración, infunden en el creyente nuevos bríos, nuevos ánimos y corrientes espirituales más poderosas. Vamos a tener una oración para comenzar este espacio y desear que el tiempo que estemos aquí juntos estudiando la Biblia pueda servir de ayuda y de enriquecimiento espiritual para cada uno de los creyentes. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia conscientes de nuestra gran necesidad de ti. Pedimos que nos perdones nuestros pecados y nos des alivio a nuestras cargas, porque nos hemos alejado de ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, y el sentimiento de culpa, las consecuencias de nuestras vidas pasadas nos alcanzan, nos afligen, nos entristecen, pero encontramos refugio y consuelo en ti y en las promesas de perdón y restauración que hay en tu palabra. Oramos, Señor, agradeciéndote por la vida que nos ofreces, también implorándote, suplicándote que aquellos hijos tuyos que están pasando por angustias físicas o espirituales, tú les sostengas con tu misericordia, y aquellos que están en peligro sus vidas por este coronavirus, tú puedas hacer algo para salvarles y que puedan seguir su vida alabándote y exaltando tu nombre. Padre, te damos gracias por las bendiciones hasta aquí recibidas. Oramos por nuestros hijos, por nuestra iglesia, Arca de Gracia, y por todas las iglesias que en tu nombre predican el Evangelio, se reúnen y hacen prodigios y maravillas en favor de los necesitados. Oramos, Padre, porque tu palabra sea revelada con gozo, con claridad en nuestros corazones, y podamos aferrarnos y ajustarnos
a las leyes divinas, a los mandamientos de Dios. Pedimos tu bendición para este espacio de culto a tu nombre y en tu honor. Y suplicamos tu presencia y la ayuda, por favor, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Una de las situaciones que enfrentamos con mucha frecuencia los creyentes, bueno, todas las personas, pero los creyentes, cuando hemos dado el paso de seguir al Señor, de seguir a Cristo, justo en ese momento comienzan obstáculos, pruebas, dificultades, y la gente a veces se da cuenta, lo reconoce y dice, pastor, hace poco decidí entregarme a Cristo, seguir a Cristo, y es cuando más problemas he tenido. Seguramente es así. El enemigo se enardece, se pone bien bravo cuando sabe que una persona que antes vivía declarándole al mundo su rebelión contra Dios, su desprecio por las leyes divinas, de pronto ha aceptado a Cristo, está leyendo la Biblia, está buscando de Dios. Entonces el enemigo lo va a atacar, lo va a afligir, lo va a asolar, pero aún así hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dedicar tiempo a orar, tiempo a leer la Biblia, y también esos momentos de meditación y de comunión con Dios cuando nos sentamos en algún lugar a contemplar al invisible y reclamar promesas. Siempre estamos en pruebas, siempre estamos en luchas. Si nos damos cuenta, si analizamos bien, lo que estamos disfrutando a veces son momentos de tranquilidad, pero son cortos. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay un canto tradicional muy lindo que dice así: cuando sopla irá la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Es un hermoso canto, habla acerca de que Cristo es la roca eterna donde nuestra ancla puede estar segura. ¿Cuántas veces hemos sido decepcionados porque hemos confiado en personas, hemos confiado en instituciones, hemos confiado en dirigentes, en pastores, en líderes, en gente de alto rango religioso, pero ellos nos han fallado, demostrando que son tan pecadores como nosotros, o peores, digo yo, porque a veces esta gente tan encumbrada, conociendo tanto, tienen vidas lejos de Dios. Por eso no se puede confiar en hombres, no se puede confiar en iglesias, no se puede confiar en amigos, no se puede confiar en ninguna persona. Y no digo que no se pueda confiar como que vas a vivir todo desconfiado, no, que nuestra esperanza, nuestra seguridad no puede estar en personas. Nuestra seguridad está en Cristo. Obviamente vamos a confiar en personas. Cada día confiamos en hermanos, en familiares, en amigos, en nuestro predicador, nuestro pastor, la gente que nos habla de las cosas de Dios. Confiamos, pero es una confianza relativa, tiene sus límites. La confianza que debemos tener segura, ciega, es en el amor de Cristo, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hoy por lo menos hablé con dos madres solteras durante diferentes momentos, y les dije, el valor que tú tienes no te lo dan los hombres. El valor que tú tienes lo ha puesto Cristo en la cruz del Calvario. Si tú no le pones precio a tu vida, a esa vida valiosa que Cristo compró, nadie le va a poner precio. Y había en una de los diálogos que tuve, había una pequeñita sentada allí, pero de esas que son muy pilas, y yo digo, si tú no te das un buen valor a tu vida,
dice la pequeñita que está ahí sentada, nadie te lo va a dar. Y yo le dije, eso mismo, nadie te lo va a dar. Nosotros somos de gran estima delante del Señor y tenemos confianza y seguridad solamente en Cristo. Así que vamos a repetir el estribillo de ese canto que dice: ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En un momento Cristo quiere lavarle los pies a Pedro, ustedes saben la historia, y Pedro dice: no, Señor, no me lavarás los pies jamás, así como era Pedro de intenso. Y Cristo serenamente le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en mi reino. Y dice Pedro: bueno, Señor, entonces lávame todos los pies y el cuerpo hasta la cabeza. Y Cristo le responde: no, Pedro, ustedes ya están limpios por la palabra, solo los pies. Y qué interesante esa frase de Cristo, porque a medida que enseñas la Biblia, que predicas el Evangelio, que le das las buenas nuevas de salvación a otras personas, esa seguridad de lo que estás predicando, ese Evangelio va también. Es como, siempre pongo el ejemplo, es como quien vende perfume, seguramente va a oler bien. Y cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú enseñas la palabra, tu fe se ha agigantado también en el proceso. Qué importante es que tengamos siempre una palabra de fe para darle a aquellas personas que necesitan y que están justo al lado de nosotros. A veces estamos concentrados en nuestras tristezas, en nuestras frustraciones, las cosas que no hemos alcanzado, habiéndonos dado Dios tanto, y no nos damos cuenta, nos descuidamos delante de personas que el Espíritu Santo ha traído hasta ahí precisamente para que hablemos de Jesús. Es importante hablar de Jesús porque de esta forma nos santificamos, nos purificamos también con la palabra de Dios. Hay un canto muy lindo que dice: un alma para ti, Señor, deseo y ganar. Ayúdame a buscártela y hallarla para ti. Ayúdame a buscártela y hallarla para ti. Buscar un alma así y hallarla para ti. Ayúdame a buscártela y hallarla para ti. Ayúdame a buscártela y hallarla para ti. No sé cuántos han ayudado a alguna persona a buscar algo que se le ha perdido. Me pasa con mucha frecuencia que cuando se me pierde algo no lo encuentro y lo busco y lo rebusco y voy para allá y vengo para acá, me llego a impacientar, pero no lo encuentro. Ahora, de pronto hay alguien que necesita algo, que está buscando algo, y me pongo en función de buscar junto con él ese objeto, esa cosa que está extraviada, y tengo tremenda habilidad para encontrar cosas cuando no es para mí. Y yo creo que de cierta manera nosotros debíamos enfrascarnos más en buscar en los rostros de la gente que nos rodean, los que están necesitados del amor de Cristo, los que necesitan una palabra de ánimo, los que necesitan un texto bíblico, una enseñanza. La gente perece en la desesperación por falta de una palabra de ánimo. Así que yo estoy haciendo una exhortación a todos aquellos que de alguna manera tenemos relaciones con personas que necesitan de Cristo. Vamos a ponernos pilas, vamos a dedicarle tiempo a buscar quién necesita de Cristo. He visto en la playa, vivo aquí en una playa que con frecuencia se ven las torres de los hombres de rescate, de los salvavidas,
Y a veces los veo sentados, bueno, muchas veces esas torres están vacías, no sé dónde están, pero bueno, cuando están sentados ahí, los veo que ellos están atentos a los bañistas, ellos están mirando, no están hablando por teléfono, no están entretenidos, los ves incluso sentados en su silla sin el respaldo, están mirando la playa, porque cualquier persona puede estar en un momento de desesperación y ellos salvarla. De alguna manera pudiéramos también estar atentos, mirar un poco más nuestro entorno, las personas que se rodean, que se relacionan con nosotros, pudieran estar desesperados sin Cristo. Y nosotros tenemos la palabra, tenemos el conocimiento, aunque sea un pequeño o sencillo texto bíblico, puede ayudar a otro a salir de un pozo de desesperación. Y esa gente está cerca de nosotros, están a veces muy cerca. Ese es nuestro mundo. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que tenemos un mundo cerca, que es nuestro mundo, es nuestro entorno, y nuestra luz es importante que brille, porque para eso fuimos llamados a ser luces en medio de la oscuridad y de las tinieblas de este mundo. Hay un canto muy lindo que dice: cerca un alma agobiada está, ven y ayúdale hoy, hazle algún acto de pura amistad, ven y ayúdale hoy, ven. Es una tremenda responsabilidad ser embajadores de Cristo, ser emisarios del reino de la justicia. Vivimos en un mundo donde es popular la maldad, es popular el pecado, es completamente, está proliferado todo tipo de maldades y de iniquidades. Sin embargo, estamos nosotros como solos, aparentemente. Dios tiene un pueblo tremendo en la tierra. Yo a veces estoy manejando un día común de trabajo y me encuentro en un semáforo en mi ciudad, un señor con un letrero en grande, un letrero enorme que él ha hecho con sus propias manos, y dice: Jesucristo viene pronto, arrepiéntete, confiesa tus pecados, la hora es casi cero, y un llamado bastante de alerta. Y ese día yo no estaba quizás ni pensando en ese momento en hacer obra de evangelismo, pero este hombre está parado en un semáforo, a veces muy temprano en la mañana, cuando más flujo de carros hay, él está ahí con un letrero anunciando a Cristo. Así que a veces nos parece que estamos solos, pero no es exactamente así. Hay mucha gente que ama al Señor, que anda predicando y que anda sirviendo al Señor en todo tiempo. Así que vamos a animarnos, vamos a estudiar más de la palabra, vamos a buscar más de Dios para que nuestra vida no pase por alto, que no pase insignificante en este mundo, que nuestra vida sea útil en las manos de Dios. Así que vamos a tener una pequeña oración antes de entrar en el tema bíblico de hoy y vamos a orar. Bendito Padre, al abrir tu palabra, Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la claridad para entender el vocablo, la palabra que ha sido escrita, la intención literaria que tú pusiste en manos de estos santos hombres que, movidos por el Espíritu Santo, escribieron las Sagradas Escrituras. Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros y podamos llevarnos una lección importante en esta tarde de sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El sábado pasado, desafortunadamente,
el tema que prediqué casi no se entendió por defectos técnicos de la internet y de cuantas cosas que toda esta semana he estado trabajando para resolver este asunto, y creo que hoy se ha de estar escuchando bien. Así que voy a tomar una parte de la porción del sábado pasado, que era un tema muy interesante y que podía ilustrar muchas cosas, y algo nuevo por si alguien lo escuchó bien, de todas formas, que no sea completamente repetitivo. Pero vamos a hacer un alto en el estudio de San Mateo 24 que hemos venido estudiando durante las noches. Lo voy a continuar el próximo martes, pero hoy vamos a estudiar una porción bíblica que está en San Mateo capítulo 9 versículo 9. San Mateo 9:9. Vamos, antes de leer el texto bíblico, a tomar la esencia, el asunto del tema que quisiera tratar. Somos personas inteligentes, nacidos en un mundo de pecado. Tenemos la invitación del Señor, la invitación de Cristo para venir de las tinieblas a la luz admirable. Hemos despreciado las cosas de este mundo, las cosas materiales, y buscando la sabiduría que viene solamente de Dios. Ahora, nos gusta ver gente educada, gente inteligente, gente linda, gente bien vestida en una iglesia. Cuando vas a alguna iglesia nueva, en un nuevo pueblo, en una nueva ciudad, miras mucho cómo está vestida la gente, cómo están las personas allí, se están conduciendo. Y eso causa un impacto en ti. A veces quieres vestirte igual que ellos, relacionarte con esas personas, porque nos gusta ver gente linda en la iglesia. Sin embargo, Dios llama a quien Él quiere llamar. Dios puede ver el corazón de la persona, la vida de la persona, el pensamiento del individuo, y nosotros estamos mirando mucho la parte de afuera, y ahí es donde nos frustramos, donde sufrimos decepciones, donde nos engañamos, porque Cristo trabaja en el corazón, llama a las personas que Él quiere llamar, y nosotros tenemos que estar abiertos a la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Hay un relato muy interesante aquí, con una enseñanza posterior, que fue lo que mencioné el sábado pasado. Vamos a tratar de pegarlo y disfrutarlo a plenitud para aprender cosas nuevas. Dice el versículo 9 de San Mateo 9. Pasando Jesús de allí, o sea, refiriéndose a la escena anterior que no vamos a leer, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí tenemos un prototipo de los llamados de Cristo. Una persona que nadie hubiera llamado, una persona que cualquiera miraría hasta con desprecio. El personaje que estamos viendo aquí, Mateo, y él lo narra así de sí mismo, o sea, él está contando su propia historia, pero lo hace como en tercera persona. Mateo es un individuo despreciable. Primero porque está cobrando impuestos para Roma, siendo él judío. Él no es romano, es judío. Es como un tipo vendido, es como un tipo traidor. Pero no solamente que cobre impuestos para Roma, que ya los impuestos en sí eran altos y abusivos, tipo monarquía o dictadura. No solamente eso, sino que todo el mundo sabía bien ya cuánto costaban los impuestos, y él siempre cobraba más. Ahora, detrás de Mateo habían dos soldados romanos que no entendían ni lo que Mateo estaba diciendo. Pero esos dos soldados romanos que estaban parados ahí con sus armas le estaban dando autoridad a este cobrador de impuestos, a este cobrador de tributos. Así que este Mateo es un tipo despreciable. Por años ha estado, vamos a imaginar esta historia, por años ha estado ahí sentado, todo el mundo conoce a su familia, todo el mundo sabe quién es él. Algunos piensan que es como una rata, que es un tipo traidor, despreciable. Es esa figura negativa que él lleva encima. Cristo la pasa por alto. El Señor no mira la parte de afuera. El Señor no ve lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Por eso es que Dios llama a cualquiera. Cuando Dios te llamó a ti, llamó a un cualquiera. Cuando Dios me llamó a mí, llamó a un cualquiera.
Una persona que puede ser un juguete del diablo, un juguete del demonio, un tipo desastroso, Dios lo llama. Noten que este versículo encierra toda una historia enorme, grande, una historia en la parte personal de Mateo, y también describe un suceso histórico. Es como Cristo deja las glorias celestiales y viene al mundo a salvar al pecador. Esta es la grandeza del Evangelio de Jesucristo. Y el versículo es cortico, el versículo 9 es un versículo corto, pero ¿cuánto encierra este versículo 9? Incluso mucho más de lo que yo estoy tratando de decir aquí. Y yo voy a volver a leerlo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahora, ¿cuál es la reacción del ser humano? Mira, hermano, ¿no sabes tú qué trabajo da a una persona culta entender el evangelio sencillo de Jesucristo? Yo he tenido el privilegio y la posibilidad de darle estudios bíblicos a personas de diferentes capas sociales. Quiero decirte que soy tan feliz cuando una persona sencilla va aceptando cada lección bíblica. Digo yo, va firmando debajo de cada lección bíblica, cómo rápidamente sus ojos se llenan de brillo, de entusiasmo, y está preguntando que cuándo es el siguiente día de culto, porque ya quiere entrar en esa nueva dimensión espiritual, en esa alegría de ser un creyente, un cristiano. Ahora, comienzo a dar estudios bíblicos a una persona preparada, una persona estudiada con nivel profesional. Entonces ahora quiere más comprobación, quiere que le expliquen esto, pero será posible, pero los científicos dicen esto, y yo estoy pensando, y mientras esa persona sale de ese valle de sombra y de muerte, está poniendo en peligro su salvación eterna. Por eso Cristo hace un llamado a Mateo, y los que conocen la historia del joven rico que tenía muchas posesiones, saben que él se fue triste, no pudo seguir a Cristo. Ahora, Cristo se acerca, se para frente a Mateo y lo mira. Y hemos visto varias películas con este tema del encuentro de Cristo con Mateo, que era un delincuente, un ladrón, un sinvergüenza, un abusador, cobrando de más cuando ya el impuesto estaba alto, pero cobrando de más, y se enriquecían. También tenemos otro caso de cobrador de impuestos en Zaqueo, que hacía lo mismo que Mateo. Ahora, ¿tú crees que esta persona es agradable? ¿Tú invitarías a la iglesia a una persona de esta condición moral tan baja? ¿Te acercarías a él? ¿Tendrías esperanza de verlo bautizado? ¿Tendrías esperanza de verlo sentado en la iglesia? Si te encuentras un prototipo así por la calle, un tipo que se ve que es un tramposo, que es un mentiroso, que es un delincuente y que es un ladrón a salario con Roma, ¿tú harías eso? No sé. Yo sé que Cristo se acercó y le dice: sígueme. Ahora, ¿cuál es la reacción de Mateo? Dice el texto bíblico: y se levantó y le siguió. Una reacción positiva 100%. Un aprovechamiento de la clase al máximo, nivel 10. Se levantó y le siguió. O sea, se levantó, dejó las cuentas, dejó el dinero, y los romanos, los soldados que estaban ahí, dijeron: este se volvió loco, ¿y este qué le pasa? Se levantó y le siguió, se fue, dejó su vida y se fue. ¿Qué trabajo nos da dejar nuestra vida de pecado? ¿Qué trabajo nos da dejar nuestra vida pasada? Algunas personas viven en depresión, en angustia, en sufrimiento. Han decidido cerrar la puerta de las bendiciones, han decidido cerrar las puertas del progreso, han decidido no tener ni más amistades porque viven en su pasado, viven encerrados en ese mundo lúgubre, tenebroso, de tinieblas del pasado. Pero Leví Mateo no le importó lo que la gente pensaba de él. Hermano, el Señor estaba llamando a Mateo para ser uno de sus más encumbrados ministros. Este evangelio que estamos leyendo de San Mateo fue escrito por esta rata, por este traidor, por este cobrador de impuestos abusivo, transformado en un seguidor de Cristo. O sea, ¿cuánto Dios puede hacer por la persona que menos tú sospechas? Dios lo está llamando, Dios lo está invitando, Dios tiene planes abarcantes
con él. Vamos a seguir leyendo porque hay más enseñanzas en esta porción bíblica. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, llegaron a alguna casa, no sé qué casa sería, he aquí que muchos publicanos y pecadores, gente que también estaba al servicio público, igual que Mateo, y pecadores que habían venido, o sea, tú estás en la multitud. Imagínate el contexto que estamos hablando históricamente bíblico. Cristo, este personaje místico, este hombre con un semblante hermoso, este hombre con este resplandor natural en su mirada, con esa ternura y con esa firmeza de personalidad, este hombre que los fariseos no se atreven a abordarlo, salvo raras excepciones. Los fariseos, que eran la cúpula de la religión judía, se atrevieron a hacerle preguntas, salvo raras excepciones que están en la Biblia, pero no se atrevían. Por ejemplo, el mismo Nicodemo había visto muchas veces a Jesús pasar, pero no se atrevía, vino a verlo de noche. Este personaje extraordinario que es Cristo, lleno de este porte majestuoso, de esta dignidad, de este respeto que imponía su personalidad, va pasando y llama a Mateo. Todos los publicanos, todos los sinvergüenzas, todos los de baja calaña que había por ahí, no se llamó a Mateo, yo puedo ir también. Y Jesús comenzó a caminar y lo comenzaron a seguir, porque si Mateo va, yo también voy. Ese es el punto. Cristo vino a eso y lo vamos a ver más adelante. Así que cuando él entró a una casa donde lo invitaron a comer, la casa se llenó de gente de baja calaña, gente de la peor clase. Pero la gente de la peor clase que aceptan a Cristo, Cristo lo sube a primera clase. ¿Qué te parece? Qué maravilla, ¿no? Ahora dice, habían venido, se sentaron y juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Se sentaron con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren qué pregunta. O sea, nosotros somos de una clase, somos de un nivel que no somos pecadores. ¿Por qué el maestro de ustedes come con pecadores? Mira qué pregunta le hacen a los discípulos. Y cuando ellos hacían este tipo de preguntas, los discípulos se quedaban pasmados, no sabían qué decir. Porque, ¿sabe por qué? Porque ellos tampoco entendían cómo Cristo comía con esa gente. Pero se habían olvidado quiénes eran ellos antes que Cristo los llamara. Y así nos pasa a todos. A veces en las iglesias, en las comunidades de creyentes, nosotros asumimos una actitud como si fuéramos por encima de ese que nos sirve. Pero no es así. Aquí hay una dialéctica en este asunto. Dice, al oír esto Jesús toma la palabra y responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, Cristo no le dice: pero qué hipócritas son ustedes, pero qué sinvergüenzas son. ¿Acaso no saben todo lo que yo sé de ustedes? Mira, ¿quieren que te diga qué estás haciendo tú? No, Cristo no era esa persona. Cristo era todo amor. Si tú crees que estás sano, está bien. Tú te sientes sano, no tienes necesidad de enfermo. Mira, hace un rato estaba conversando con alguien y le decía: mira, tengo cierta edad, tengo 58 años de edad. No tomo ninguna pastilla, no tomo ningún medicamento. Pero eso no quiere decir que no necesito un médico. Eso no quiere decir que yo esté completamente sano, porque la paga del pecado es muerte y yo me voy a morir de cualquier manera. Tome pastillas o no tome pastillas. Estaba explicándole eso a alguien. Yo puedo pensar que estoy completamente sano y por creer que estoy sano puedo abusar de mi salud y caer enfermo. Ahora, Cristo le dice a esta gente, a estos fariseos que dicen: vuestro maestro está comiendo con pecadores. Él le da la respuesta. Le dice: los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, si ustedes se creen sanos, ustedes no tienen necesidad de mí. Pero los enfermos sí. Precisamente porque son enfermos, estoy entre ellos. Yo soy el médico. Hay un lenguaje implícito, un lenguaje muy escondido, dándole a conocer a ellos que él era el médico que había venido a sanar a los enfermos.
ninguno de ellos, siendo fariseos, siendo maestros de la ley, siendo tremendos dirigentes judíos, se sentía en la capacidad de ayudar a estos enfermos espirituales. Pero Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, ahora Cristo sigue hablando, versículo 13, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ellos vivían haciendo sacrificios, vivían haciendo rituales, se lavaban las manos 7 veces hasta el codo, y no solamente que se lavaban las manos 7 veces hasta el codo para comer, sino que mientras se lavaban las manos 7 veces hasta el codo, tenían que rezar o repetir una serie de letanías farisaicas, que aquello era todo un proceso hasta que estaban puros para comer. Por eso Cristo le dice, vayan ¿a dónde? Vayan a la Biblia, vayan a la palabra de Dios, vayan a las Sagradas Escrituras y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, misericordia, ¿con quién? Con el prójimo. Misericordia con los cercanos, misericordia con los que están contigo. Vayan y aprendan, vuelvan a leer los versículos, vuelvan a leer la historia bíblica para que entiendan qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Ellos se enfocaban en los sacrificios, en los rituales, en las formas, en los eventos, pero no tenían misericordia con el pecador. Y ahora puntualiza y dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, esto es una frase que si no hubiera sido dicha por Cristo, pensaríamos que era una ironía. Pero Cristo no sabe ironía. Lo que está diciendo Cristo es, no he venido a llamar a los que creen que están bien. Porque el justo necesita la justificación por la fe diaria. O sea, diariamente. Tú eres justo, andas en los caminos de Dios, conoces a Cristo, conoces el Evangelio. O sea, diariamente tienes que humillarte delante de Dios, diariamente tienes que comulgar con Dios, diariamente tengo que confesar mis pecados a Dios para recibir su perdón y mantenerme justo. El estado de justificación no es una vez salvo, siempre salvo, como algunos equivocadamente piensan. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Aceptaste a Cristo? Ya aceptaste. No, tienes que aceptar a Cristo todos los días. Tienes que confesar tu pecado todos los días. Tienes que pedir perdón. Tengo que pedir perdón todos los días y confesar mis pecados todos los días, o el estado de justicia cae. Es lo que se llama, teológicamente, la caída de la gracia. Somos salvos por la gracia, pero podemos caer de la gracia. Porque si nosotros descuidamos la conexión vital con la persona salvación que es Cristo, caemos de la gracia. Viene una tormenta de orgullo, viene un tsunami de maldad y acaba con nuestra profesión de fe. Ahora, Cristo le dice, vayan y aprendan, vuélvanse a leer toda la Torá y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a personas que se creen que están bien. El que se cree que está bien no lo puedo llamar porque no viene. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esos delincuentes, esa gente de baja calaña que estaban sentados en esa mesa comiendo con Cristo, Él los estaba llamando al arrepentimiento. No le estaba aplaudiendo lo que estaban haciendo, no les estaba diciendo, está bien eso que están, ya yo voy a morir por todos ustedes, sigan pecando tranquilos. No, Cristo no estaba diciendo eso. Dice, los vengo a llamar a arrepentimiento. Entonces vinieron a Él, y cuando esta situación se pone tensa, entonces se acerca otro grupo de personas ahora. Entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El problema de los discípulos de Juan es que ellos han aprendido formas. Y yo no conozco ninguna iglesia, ninguna denominación cristiana, no la conozco, que se haya podido librar de las formas
preconcebidas por otras personas que no tenían una fe activa en Dios. Casi todas las iglesias que conozco son víctimas de formas y de legalismos y de fanatismos y de costumbres y de rituales que muchas veces alejan a la gente de la verdadera piedad. Ahora vienen los discípulos de Juan, muy sinceros a ellos, muy naturales, y le preguntan a Cristo: nosotros queremos saber por qué ustedes no ayunan. O sea, cada vez que los venimos a ver, están comiendo el lunes y el jueves, que casi todo el mundo ayuna, los fariseos, los judíos, casi todo el mundo ayuna lunes y jueves, ustedes nunca están ayunando. O sea, ¿por qué ustedes no ayunan? La forma. Jesús le dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Aquí Cristo responde con una palabra clave. ¿Acaso los que están con el esposo van a estar de luto? O sea, ¿cuándo es que se ayuna? Cuando uno está en angustia, cuando uno está en luto, cuando uno está buscando de Dios, cuando uno está buscando la misericordia de Dios. Pero en este momento los discípulos no están de luto, no están en moratoria. Los discípulos de Cristo están aprendiendo de cada palabra, están ejerciendo un ministerio abarcante, están ayudando a Cristo en la propagación del Evangelio. O sea, ellos no podían estar de luto, ellos tenían que estar alimentándose, comiendo bien, atendiendo a las multitudes, atendiendo a los enfermos, atendiendo a las viudas. El ministerio de Cristo fue muy abarcante y muy hermoso, apoyado en sus 12 discípulos. Y ahora Cristo le dice: ellos no pueden estar de luto ahora. O sea, el ayuno es un sufrimiento, es un luto. El ayuno llega, el ayuno tiene justificación, el ayuno tiene caso después de un largo periodo de oración. Y en el tema pasado decía que muchas veces hemos oído la frase: hay que ayunar y orar. Y la iglesia va a estar el sábado en ayuno y oración. La iglesia va a estar el domingo en ayuno y oración. Mira, hermano, la iglesia va a estar orando, sí, y orando tanto que llegará un momento que el ayuno será natural, porque la oración ha llegado a su clima máximo. Cuando la oración llega a su nivel 10 de ruego, de súplica al Señor, entonces el ayuno tiene caso. Pero si la iglesia empieza ayunando, lo que empezará es a pasar hambre, y no va a tener sentido ni el ayuno y mucho menos la oración. Ahora, ellos están preguntando y Cristo les está respondiendo. Ahora, viene la ampliación de la idea. Versículo 16. Muy interesante el versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y esto lo estoy repitiendo en honor al tema del sábado, que no se entendió bien por el audio, y estoy ampliando la idea. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Esto es una técnica de las costureras que Cristo sabía. Tú no pones una tela nueva para remendar un vestido viejo. No sé cómo sería ese tipo de remiendo, pero dice Cristo que si tú pones un remiendo nuevo en un vestido viejo, cuando el vestido empieza a moverse, se va a hacer la rotura más grande, porque ahora el paño nuevo va a tirar de los dos lados viejos y va a desflecar, va a ripiar toda la ropa vieja. Ahora, Cristo enfatiza esto dando la imagen, dando la idea que el mensaje que le está predicando es nuevo, es fresco. Él viene del cielo con el mensaje puro de la palabra del Dios vivo. Él es la palabra. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea, en el principio era la palabra. Él, Cristo, es la palabra de Dios viva. Dios entre nosotros, Emmanuel. Cristo es Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. O sea, Él viene con la palabra nueva, con la palabra fresca, sin tradiciones, sin legalismo, sin fanatismo. Él dice: esta palabra no se puede aceptar con una mente atrasada, con una mente fanatizada, con una mente vieja. No se puede. Y sigue abundando la idea. Pone otra parábola más. Dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. Odres es ese tipo de recipiente que se hacía de piel. Un odre. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera,
Los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bien, aquí aprendimos otra cosa en el asunto de almacenar el vino de uva. Bueno, almacenas el vino de uva nuevo en un odre nuevo, y cuando el vino hace su fermentación, seguramente va a ocupar más espacio por los gases del vino, pero como el odre está nuevo, la piel cede y se estira hasta que el vino va envejeciendo y la piel regresa y se hace viejo el odre y viejo el vino. Ahora, echas un vino nuevo en un odre viejo, que ya la piel está tostada, que está durita de los años, y cuando toque estirar, cuando toque ensanchar el odre, ¿qué va a pasar? Se va a reventar, se va a perder el vino y se va a perder el odre. ¿Sabes qué cosa es el odre? Nosotros somos el odre. Y el vino es la sangre de Cristo, es el mensaje de salvación, es la palabra de Dios. Si tú tienes una mente a lo católico, no te va a entrar el vino nuevo. Si tú tienes una mente a lo carismático, a lo protestante, no te va a entrar el vino nuevo. Si tú tienes una mente conformada al fanatismo de cualquier iglesia, de cualquier denominación que sea, no vas a entender el evangelio. No puedes pensar como adventista, no puedes pensar como católico, no puedes pensar como testigo de Jehová, no puedes pensar como protestante. Tienes que pensar como hijo de Dios. Tener una mente abierta al mensaje de salvación. Dice la palabra que nuevas son cada mañana. O sea, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Tienes que mover la flexibilidad de la palabra de Dios constantemente en tu mente para que puedas crecer junto con el poder de la palabra de Dios. No puedes pensar dogmáticamente. No digo que pertenecer a una religión X esté mal, ni estoy desvirtuando con esta palabra a ninguna secta o religión o práctica de creyentes. Lo que estoy diciendo es que nos toca en algún momento quitarnos el traje, el uniforme que hemos llevado por tantos años y estar abiertos a la palabra de Dios, estar abiertos a los movimientos del Espíritu que son verdaderamente impresionantes. Nosotros hemos leído 1000 veces el relato del hijo pródigo. El hijo pródigo resulta, según la parábola, es hijo de un rey, de un hombre muy pudiente. Y este hijo pródigo se le llama pródigo porque todo lo daba, todo lo regalaba, era muy pródigo. Y así se le llama la parábola del hijo pródigo. Pero realmente debe llamarse la palabra del padre amante. ¿Por qué? Porque el muchacho era el más joven de los 2 hijos que tenía, y estos 2 hijos representan 2 tipos de personas, 2 tipos de público ante el evangelio. Tenía 2 hijos y había uno de ellos, el más joven, y dice: bueno, padre, yo no voy a esperar. Yo no voy a esperar a que tú te mueras para que me des la herencia. Me das mi herencia ahora mismo, right now. Y dice la parábola que el padre les repartió los bienes. O sea, tú estás pidiendo tu herencia en vida, eso es una ofensa. Ok, yo te voy a dar tu herencia. Y llamó al otro y dice: a ti también te la voy a dar por si quieres hacer lo mismo. El que se quiera ir, que se vaya. Y que se quiera quedar conmigo, que se quede. Le dio la herencia al uno y al otro. Entonces este que la pidió, el más joven, se fue. Dice la parábola que gastó perdidamente en rameras, en la vida loca, todo lo que tenía. Pero de donde se saca y no se echa, se gasta. Entonces se le gastó todo y terminó cuidando cerdos, un oficio denigrante para los judíos, que consideraban el cerdo como inmundo, igual que nosotros, bíblicamente. Y él termina cuidando cerdos, avergonzado, sucio, apestoso, pero no solamente cuidando cerdos, sino con ganas de comerse la comida de los cerdos, porque se moría de hambre. Allí, en el chiquero, él recibe el llamado del Espíritu Santo y dice: voy a volver a mi casa, y preparó un discurso que al final ni lo usó. Ahora, cuando él está llegando de vuelta a casa, hecho una mugre, apestando, con moscas persiguiéndolo, sin caballo, sin bolsa, sin ropa, sin nada. Venía por ahí que nadie lo reconocía, solo su padre, que estaba todos los días esperando. Ok, cuando él viene por ahí, dice la parábola que el padre corrió a recibirlo. Y nosotros nos parece normal que el padre corrió a recibirlo.
En las costumbres judías, un anciano jamás corría. Los jóvenes corrían para hablar con los ancianos. Un anciano honorable jamás corría. Pero dice la parábola que este padre corrió. O sea, es la actitud de Dios cuando queremos venir a Él. Cuando esta persona llegó hecho un desastre, la Biblia cuenta, Cristo cuenta en la parábola que el padre hace una fiesta y lo recibe. Bueno, el hermano era un hombre viejo y el hermano empieza a protestar: yo me quedé aquí, siempre he estado contigo y nunca me has hecho una fiesta. Y ahora tu hijo perdido, este desastre de persona, regresa y le haces una fiesta y lo recibe como si nada hubiera pasado. Y ahí nosotros vemos después el desenlace de la conversación muy interesante. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la aplicación del vino nuevo en un odre viejo. Una persona que su mente estaba con lo que él debía hacer era castigado. Y yo quiero decirte, hermano, que tenemos aberraciones bíblicas practicándose en las iglesias con los que pecan, con los que yerran. Yo te voy a leer un texto bíblico que está aquí en el mismo San Mateo, capítulo 16. Oigan bien esto, San Mateo 16, 18. Hay un diálogo muy interesante de Cristo con sus discípulos, pero hay una declaración de Cristo que es tomada como el rábano por las hojas. Dice Cristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese texto no lo voy a comentar ahora, lo voy a dejar para otro tema. Pero el texto 19 sí lo voy a comentar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien. Ahora, la iglesia carismática, la iglesia tradicional, la iglesia contemporánea, se han tomado este texto prácticamente al revés. Dice: yo te voy a dar las llaves, y lo que tú atares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. A ver, hermano, ¿tú crees que los caprichos y los fanatismos y las locuras de los líderes cristianos y religiosos de este mundo va a ser obedecido por el reino de los cielos? Algo tiene que estar mal aquí. Este atar y desatar en el lenguaje corriente y común judío quería decir permitir o no permitir. Atar o desatar quiere decir permitir una cosa o no permitir una cosa. Y lo que quiere decir Cristo es que la iglesia tiene que ser muy cuidadosa, porque la iglesia tiene que permitir lo que está permitido en el cielo. Y la iglesia no puede permitir lo que no está permitido en el cielo. Mira qué diferencia. Ahora bien, en la iglesia hay una hermanita que muy simpática, muy bonita, se hace novia de un joven de la iglesia, se quieren mucho, pero por alguna razón comienzan a tener una vida sexual anticipada al matrimonio. Ella queda embarazada, es un escándalo, entonces se prepara toda una maquinaria de inquisición para la pobre muchacha, y toda la iglesia se enoja, se reúne la iglesia, deciden despedirla de la iglesia, y un día se reúnen y despiden a la muchacha de la iglesia y borran su nombre del libro de la iglesia. Hermano, ¿tú te crees? ¿De verdad que te crees que el día que borraron a la muchacha de la iglesia la borraron del libro de la vida? O sea, ¿quién te enseñó eso? ¿De dónde salió ese disparate? ¿Tú crees que Dios, el amor de Dios, va a estar condicionado al mal manejo, al mal procedimiento que tiene la iglesia con muchas personas que pecan o que yerran? No, hermano. Cuando tú borras a una persona del libro de la iglesia, Dios lo escribe 1000 veces en el libro del cielo. Porque Dios no mira lo que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Tú sabes cuántas personas han sido borradas de los libros de la iglesia en un momento y hoy sirven al Señor en integridad? ¿Crees que ayude en algo eso? ¿Sabes qué? Borras a la muchacha porque está embarazada y el otro muchacho de ahí, entonces quedan castigados, los borran a los dos de los libros de la iglesia. Pasando 2 meses, viene un evangelista invitado a la iglesia
y tiene una serie de conferencias y de mensajes y de predicación de evangelismo, y hace falta bautizar porque el evangelista tiene que ver que la iglesia hizo un trabajo. Entonces le dicen a la muchacha, mira, ¿sabes qué? Si quieres te puedes bautizar ahora. Entonces la pobre muchacha, que no sabe ni nada de lo que le están haciendo, va para allá y se meten en la pila bautismal y la vuelven a bautizar. Ahora sus pecados están perdonados porque se volvió a bautizar. No, hermano, tus pecados están perdonados en el momento que te arrepientes de corazón y te confiesas delante de Cristo. Tus pecados han sido perdonados. Y volverte a bautizar no ayuda en nada. Fíjate si no ayuda en nada que algunas iglesias tienen máximo 3 bautizos. Después que te bautices la tercera vez, tú puedes venir, estar sentado en la iglesia, sentado en la banca, pero ya tú no puedes participar, no puedes cantar, no puedes tocar un instrumento, no puedes ministrar como líder de nada, porque tú estás borrado 3 veces. O sea, ya la iglesia no te da más oportunidad. O sea, se acaba de encontrar la iglesia en un tropiezo, se enredó en su propia madeja, se enredó en su propio hilo, porque no tiene fundamento bíblico. Borrar, desfraternizar, sacar a una persona porque pecó, no tiene fundamento bíblico. Ahora, lo que sí tiene fundamento bíblico es lo que hizo el padre del hijo pródigo. Salía al camino a mirar dónde está mi hijo, por dónde vendrá, porque él va a venir. Y cuando vino, hizo una fiesta. Yo quisiera saber cuál es la iglesia que cuando un pecador regresa, hace una fiesta. Yo quiero saber cuál es la iglesia que cuando un joven se va de la iglesia, toda la iglesia se dedica a orar y a ayunar y a llorar delante de Dios para que ese joven regrese. Yo quiero saber cuál es la iglesia que cuando el joven pecó y se fue, el pastor y los líderes le salieron detrás y lo alcanzaron, le dijeron: te amamos y no te puedes ir, y tu camino es la vida eterna y la salvación con Cristo, y sin ti no seguimos. O sea, yo quiero saber eso. Pero que te sientes a defraternizar, a borrar a una persona porque pecó. ¿Y cuántos pecados se ven por fuera? Ese porque es una barriga y porque le está creciendo la panza, porque quedó embarazada. Y los pecados que no se ven por fuera, ¿cómo tú los contabilizas? ¿Cómo tú los censuras? ¿Cómo tú los capitalizas? No, hermano. El vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos. Si tú quieres trabajar por Cristo, si tú quieres trabajar con Cristo y en la obra del Señor, tienes que abrir tu mente. Tu mente tiene que ser elástica, flexible, para que el vino la ensanche. El poder de la sangre de Cristo alcanza al pecador, y por donde vaya la película desastrosa de su vida, va a recibir la redención, la salvación y la justificación por los méritos de Cristo. Nada hace el hombre para ganar el favor de Dios. Mejor dicho, nada puede hacer el hombre para ganar el favor de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes vender tu casa, si es que tienes una casa, y coger todo el dinero, regalarlo a los pobres, hacer trabajo de obras sociales. Eso no te anota ni un céntimo a la salvación que ya Cristo compró con su sangre preciosa. Entonces, vamos a recordar que cuando Cristo pasó, le dijo a Leví Mateo: sígueme. ¿Qué hizo Leví Mateo? Le siguió. En otro lugar pasó por el mar y llama a unos pescadores y le dice: síganme que los voy a hacer pescadores de hombres. Dice la Biblia: y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Lo que el Señor anda buscando son pecadores enfermos que necesiten la salvación, la sangre de Cristo, la sanidad de Cristo. Todo aquel que se crea que está bien, ese es el síntoma de que está bien mal. Así que vamos a poner odres flexibles, odres nuevos, pieles nuevas, porque el Evangelio de Jesucristo se predica en todas las direcciones. Y miles y millones de personas en los últimos días van a aceptar la palabra de Dios. Y esa gente van a venir como vienen, porque aquí van a ser transformados por el poder de Dios y por el amor con el cual podamos tratarlos. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo sábado. Es un día de gozo, es un día de adoración, es un día para adorar al Dios del cielo. Y vamos a acercarnos a Él, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a retractarnos de haber sido inquisidores contra personas que lo que necesitan es la sangre de Cristo, y vamos a vivir para servir al Señor y para ayudar en la hermosa obra de la ganancia de alma. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias por la Biblia y por la claridad del mensaje que tú nos ofreces por medio de tu palabra. Oramos para que nuestras mentes se abran y sean flexibles a los movimientos del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si nos toca ser líderes, que podamos reflejar el carácter de amor, de compasión y de misericordia que tú nos has dado. Señor, ese poder que viene de ti, que pueda ser reflejado como la luna refleja la luz del sol. Úsanos, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Santo Espíritu